Buenas tardes, muchas gracias por agradecer aquí al profesor y compañero Percy y a través de él a todo su equipo maravilloso de las Quintas Urbanas y de la Universidad allí, y muy especialmente al compañero Newton, que siempre está acompañando el proceso de Bolivia y los procesos de América Latina, ¿no? Para nosotros, hablando en colectivo, es muy grato poder estar aquí con ustedes para poder compartir algunas miradas, no es una mirada, es algunas miradas sobre lo que está aconteciendo en nuestro país, en Bolivia, que de alguna manera tiene que llevarnos a reflexionar en el contexto de lo que está aconteciendo en América Latina. Nosotros pensamos, y ahí voy a hacer referencia justamente a lo que faló la compañera Patricia Medina, es muy importante situarnos en una perspectiva con el pensamiento crítico para poder comprender las implicancias que tiene todos estos acontecimientos que se están dando a lo largo y ancho de nuestra patria grande, como diría Martín, ¿no es cierto? Estamos hablando de América Latina, de Centroamérica, etcétera. Digo esto porque si no somos capaces de pasar lo aparente y poder generar otros lugares de enunciación y otras perspectivas críticas que nos permitan comprender la complejidad, no vamos a poder construir otras alternativas. En ese sentido, a mí me es muy útil utilizar a un marxista negro haitiano que tal vez ustedes conocen, que se llama Trujillo, Michel Trujillo, que ha trabajado una perspectiva, recuperando la revolución haitiana, una perspectiva muy importante para pensar desde dónde y cómo construimos las narrativas. Él nos plantea, en un diálogo con Frantz Fanon, que es importante trabajar los otros lugares de enunciación, pero construyendo narrativas alternativas a estas narrativas que se construyen desde el pensamiento hegemónico blanco, el pensamiento occidental, y que explican y tienen la característica de explicar los eventos desnaturalizando e encubriendo los hechos trascendentales que podrían transformar la situación y la lectura de los procesos y fenómenos que se dan de resistencia dentro de nuestra patria grande. Él trabaja esta perspectiva de pensar las narrativas alternativas en el marco del proceso de la revolución haitiana y trae la potencia del sujeto negro como un sujeto que ha sido capaz de descentrar los procesos emancipatorios. Habla de la independencia haitiana como la primera independencia dentro de toda la historia formativa del mundo, no solamente en términos de ruptura con el poder colonial, sino en términos de composición de un Estado y de una sociedad desde el sujeto negro. Y eso es terriblemente fuerte, pero esto en realidad dentro de la narrativa y la historiografía no es recuperado, porque la Revolución Francesa termina imponiéndose como el primer evento emancipatorio, ¿no es cierto?, el primer evento de la libertad, frente a estos eventos que habían sido concebidos en la patria grande desde el sujeto negro. ¿Me entienden lo que hablo en español, verdad? No quiero hablar portuñol porque si no, despacito voy a hablar, como dice Per. Entonces, yo recupero mucho esta perspectiva, esta propuesta teórica de Trujillo, para poder pensar y resituar nuestra perspectiva de interpretación sobre lo que acontece, en este caso, en la Bolivia concreta, que tiene que ver con esto que es lo inimaginable y lo impensable. Pero también recupero un aspecto que creo que es fundamental, que tiene que ver con Noam Chomsky, y que trae una reflexión sobre lo que es el tema del control del pensamiento. Noam Chomsky instala en el debate mundial, en el debate de América Latina, la necesidad de poder entender toda esta geopolítica del imperio a partir del desarrollo y la instalación de las subjetividades y de las narrativas políticas que permiten generar el movimiento de masas, ¿no es cierto? Entonces él trabaja esto para comprender y explicar el caso de Vietnam, por ejemplo, y que nos resulta muy útil a nosotros para entender cómo se ha ido instalando a través de los medios de comunicación y del control de las redes, las subjetividades que han permitido instrumentalizar estos golpes de Estado y estos procesos de rupturas, digamos, a lo largo de todo nuestro continente. Tenemos el caso de Brasil, tenemos el caso de Paraguay, el caso de Venezuela,
el caso de Bolivia, ¿no? Y coloca en este caso él una llamada de atención muy importante, donde nos dice: no es posible comprender estos procesos de la geopolítica del imperio si no entendemos además cómo se va generando en el subconsciente nuestro los instrumentos necesarios para generar una praxis, pero una praxis reaccionaria del sujeto, que es capaz inclusive de generar guerras y eventos de crisis, digamos, ¿no? Entonces, este es otro factor importante, creo, para poder interpretar lo que ha acontecido en Bolivia. También me parece que es importante traer este tema de las epistemologías del sur, que habla con, evidentemente, Trujillo y con otro conjunto de pensadores latinoamericanos, y que tiene que ver con justamente romper las verdades únicas. Y aquí hay una llamada de atención, porque en esa ruptura de las verdades únicas que nos hace Boaventura de Sousa Santos, nosotros encontramos en el proceso boliviano una beta muy importante, pero que además nos permite dialogar en la contradicción, por ejemplo, con intelectuales mexicanos, con intelectuales argentinos, intelectuales brasileros, que critican nuestro proceso, ¿no es cierto?, critican el proceso del indio, o sea, el proceso que ha llevado adelante el gobierno de Evo Morales, pero resitúan su palabra de resignificación de la alternativa en la perspectiva zapatista. Y eso es interesante, Patricia, para que lo conversemos, porque nosotros pensamos que la posibilidad de romper justamente y resituar ontológicamente y epistemológicamente el conocimiento pasa por tener la generosidad de mirar en una perspectiva amplia los procesos en su propia particularidad. Es decir, el proceso indio de Bolivia tiene la potencia y la particularidad histórica que se construye, digamos, desde ese propio sujeto, como lo tiene el proceso zapatista, ¿no? Cada uno aporta elementos para poder comprender otras epistemologías. Y esto para nosotros es central, porque uno de los dispositivos de lo que implica el golpe de Estado se sitúa en lo que es la construcción de la consigna del fraude y la ruptura de la democracia, ¿sí? Un concepto de democracia que es leído desde la perspectiva occidental y liberal. La alternancia y los tiempos políticos que tienen las representaciones, en este caso, digamos, del presidente. Ha habido una discusión muy importante que es el argumento legal que jala, digamos, el movimiento del 21F, que ahora les voy a comentar, en Bolivia, que tiene que ver con la crítica a la legalidad que tiene el mandato de Evo Morales en el marco de la comprensión de lo que es la democracia liberal. Ellos dicen, la legitimidad de Evo, o sea, esa legitimidad entre comillas, ha roto con los elementos fundamentales de pensar lo que es la democracia en el concepto occidental, ya que la alternancia tiene que ser un concepto que nos guíe para ver la ruptura de la continuidad del mandato. Y esto ha hecho eco en las narrativas que han utilizado los intelectuales progresistas, entre comillas, de México, que han puesto en cuestionamiento el proceso que se ha construido desde la perspectiva india, desde la perspectiva indígena sobre lo que implica democracia. Bolivia, en su proceso de refundación, ha tenido la capacidad de construir una demodiversidad, como diría Boaventura, que se funda sobre todo en lo que es el traer la democracia comunitaria al centro del lugar de la política. Y esto pasa por pensar que los tiempos y la representación política no se construye en el marco de la alternancia y del criterio del tiempo político occidental y liberal. Entonces, voy a dejar estos elementos que estoy poniendo para poder entrar ahora a pensar esto que nos decía Trujillo, que es lo inimaginable y lo impensable. ¿Qué es lo inimaginable y lo impensable en el proceso boliviano? Un primer elemento tiene que ver con el 2005, con una acumulación histórica muy potente que ha permitido generar un proceso constituyente que dé la vuelta el sistema institucional, el sistema de representación y las diferentes formas de sustantivar el Estado y la sociedad boliviana. El 2005 se ha producido un quiebre y una crisis para el sistema neoliberal, para el sistema capitalista en Bolivia.
Esta fuerza política que ha sido encarnada a través de una lucha de clases muy potente, nos ha permitido refundar el Estado y la sociedad boliviana bajo el concepto de la diversidad. Una diversidad que se ha alojado no solamente en términos políticos, sino en términos económicos, sociales, lingüísticos, etc. Y esto es lo que ha sustantivado como concepto fundamental una cuestión que nosotros consideramos que ha sido la que marca la diferencia de los 14 años, desde el 2006 hasta el 2019, 13 años de gobierno. Y tiene que ver con la constitución de un pacto social emancipatorio que trae al centro de la política los derechos colectivos y derechos territoriales. No sé si se entiende. Es decir, un indígena originario campesino no está en el centro de la política y en la base de la constitución de la sociedad y el Estado como individuo, o sea, como yo individuo, sino a partir de su construcción colectiva como nación y pueblo. Y esto hace que se resignifique epistemológicamente lo que implica la constitución del pacto social para refundar el Estado y la sociedad, porque el Estado se va a refundar a partir de derechos colectivos territoriales, el yo colectivo, con el yo individuo, el ciudadano liberal. Entonces estamos hablando que se trae al centro la constitución del sujeto colectivo con el sujeto individual. Y esto implica resignificar y trastocar toda la institucionalidad de Bolivia. Bolivia nunca más sería la misma, decíamos nosotros en el 2005, pero ahora nos dimos cuenta que podría ser peor después de 20 días de pesadilla. Decíamos esto porque al centro de la política se había traído la condición de preexistencia. Esa condición de preexistencia del indígena que en el momento de la invasión fue subalternizada, invisibilizada, fue fragmentada, se la reconstituyó. Y se empezó a trabajar la arquitectura institucional de un Estado plurinacional comunitario. Lo fundamental, la diversidad y lo comunitario. Entonces, estamos hablando de institucionalidades, de significados que han cambiado el lugar de la política, pero que han cambiado la forma de hacer política y la forma de pensar la economía, la forma de pensar la sociedad. En esos 13 años de gobierno, que nosotros le llamamos el proceso de transición de nuestra revolución, se han producido transformaciones muy importantes. Se ha recuperado la dignidad de nosotros como bolivianos, se ha recuperado la dignidad de los pueblos indígenas originarios campesinos, se ha recuperado y se ha expresado las formas de hacer y de pensar economía, las formas de pensar la diplomacia, las formas de pensar nuestro mundo. Y se han empezado a nombrar de una manera diferente estos quehaceres colectivos. Pero eso no implica de ninguna manera, y no estoy obviando porque no sería justo para tampoco nuestra historia, que tenemos hilos de continuidad muy complejos del sistema capitalista y que tienen que ver, por ejemplo, con los procesos extractivos. O sea, nosotros no negamos que en el seno y en el avance de los 13 años esto mantiene como un elemento muy complejo y como una contradicción permanente que es parte también de un proceso reflexivo y que nos ha traído enormes problemas. Pero esto de alguna manera también se ha transformado porque en estos 13 años esa querella del excedente, como diría Zabaleta Mercado, ¿no es cierto?, ha sido retomada bajo el control del pueblo. ¿Para qué? Para poder redistribuir esa riqueza en el marco de la explotación de los recursos hidrocarburíferos, por ejemplo. Entonces, hay una serie de elementos que son muy complejos y no son parte de esta charla, pero que los pongo para que no se vea que como que no quiero mirarlos, ¿no? Entonces, Bolivia se ha constituido en un país incómodo, se ha constituido una sociedad incómoda. ¿Para quién? Para el imperio. ¿Por qué? Porque es bajo Bolivia, bajo el liderato de un indio, que se ha logrado construir una política y un quehacer diferente. Es en el gobierno de Evo Morales que se ha roto la posibilidad de un tratado de libre comercio, ¿no es cierto?, que involucraba a todas las regiones y donde Bolivia ha dicho nosotros no vamos a firmar y vamos a entrar a una forma de integración diferente en América Latina y donde se han frustrado los negocios comerciales del imperio. Pero además Bolivia es también un país que contiene enormes recursos estratégicos. El litio.
Somos es el salar más grande. Uyuni es ahorita el territorio que contiene las reservas más grandes de litio, pero ya ha roto hace un par de meses atrás los acuerdos internacionales o las posibilidades de desarrollar un acuerdo internacional con Estados Unidos para aliarse con Europa para su explotación. Entonces, obviamente que detrás de esto, que ha sido el evento funesto del 20 de octubre, hay intereses estratégicos del imperio para romper con esta institucionalidad y esta forma de construir la sociedad y el Estado que va en contra de, digamos, los intereses y las posibilidades de establecer explotación, despojo a partir del control de nuestros territorios. Entonces nos hemos convertido en un foco y en un objetivo para poder derrocar la conquista y la victoria colectiva de nuestro pueblo. Bolivia hasta el 20 de octubre era uno de los países que gozaba de estabilidad, de un crecimiento económico impresionante en América Latina. Teníamos los mayores niveles, el segundo índice de representación de paridad en términos de representación política entre hombres y mujeres, un crecimiento en el índice de disminución de la pobreza. Nos habíamos convertido o estábamos entrando a un proceso de transición para transformar nuestros recursos y constituirnos a partir de la utilización del litio en una potencia, en este caso, ¿no es cierto?, en términos energéticos dentro de América Latina. Entonces, toda esta estabilidad, pero además económica, social, de libertad que se había creado, porque la oposición tenía posibilidades de opinar diferente, inclusive cuando estaba con Evo Morales, de echarle un vaso de agua en la cara, de escupirle en la calle, compañeros. Jamás estos señores han sido reprimidos, pese a que el pueblo se ha molestado, porque había una ruptura en términos de lo que implica la autoridad. O sea, ¿quién escupe al presidente en la calle? ¿Quién le echa un vaso de agua en un evento? O sea, y el presidente se limpia la cara y dicen, bueno, o sea, son oposición. O sea, esa forma de hacer política nosotros la habíamos cuestionado a nuestro presidente, decir, bueno, se ha roto el mando del respeto. Pero ahí había libertad de expresión, libertad de disidencia, libertad para poder realmente construir inclusive una oposición voraz. Este proceso del 20 de octubre, nosotros del 20 de octubre hacia adelante lo hemos llamado, es el capítulo negro de nuestra historia. Es a partir del 20 de octubre que se inscribe una historia política en Bolivia, con la sangre de muertos en Sencata, con la sangre de muertos en Montero, con la sangre de muertos en Cochabamba, con violaciones con las mujeres, con un proceso de racismo muy fuerte hacia el indígena, hacia la mujer, o sea, hacia el aguayo, hacia la jota y hacia la pollera, con un proceso de criminalización a nuestros dirigentes, con un proceso de clandestinidad que se ha generado para que la gente, o sea, tenga que huir porque no hay garantías sociales, no hay garantías políticas para la gente que opina diferente. Es una historia de más de 30 días que ha de alguna manera resumido lo que implicaría las dictaduras más atroces en América Latina. Estamos hablando de una imagen que puede resumir de una manera elocuente lo que ha implicado la confrontación de un gobierno de transición con un pueblo que resiste. Entonces, estos 20 días, compañeros, estos 30 días de golpe de Estado, es importante leerlos en la complejidad de pensar de que han habido sujetos que se han articulado con narrativas muy complejas. La academia en Bolivia ha jugado un rol nefasto, la academia progresista, entre comillas. Ellos se han aliado al bloque cívico-fascista y han producido las narrativas para avanzar en la naturalización y en el encubrimiento del golpe de Estado. Se ha utilizado las universidades para convocar a los estudiantes en la alianza con los comités cívicos, cargando en las espaldas de los jóvenes urbanos la responsabilidad histórica de haber instalado un ciclo que se ha iniciado del neofascismo. Se ha instalado a través de las universidades el despojo del pensamiento crítico en los jóvenes. Yo escuchaba esta mañana y decía, no hay nada, o sea, si comparamos Chile, comparamos
Colombia, comparamos Brasil, vamos a encontrar la vanguardia de los jóvenes que están queriendo realmente retomar las banderas de transformación. En el caso nuestro de Bolivia, los jóvenes urbanos cargan en sus costas, en las espaldas, la responsabilidad histórica del golpe de Estado. ¿Pero por qué? O sea, no es por una maldad propia, es porque el sistema, y eso es también, yo creo que ese es uno de los grandes errores que nosotros hemos tenido como proceso revolucionario en Bolivia, es que nosotros no hemos logrado trabajar con los jóvenes el vínculo con su memoria histórica de nuestro proceso. Y le hemos dejado, en realidad, le hemos dejado el espacio, en este caso al movimiento capitalista, al imperio, para que ellos construyan las narrativas que nos decía Chomsky e instalen en ellos la sospecha, instalen en ellos el racismo, la disconformidad. Y los jóvenes se caracterizan por, generacionalmente, todos hemos sido jóvenes, Percy, ¿no es cierto?, por buscar momentos épicos, momentos de lucha. Y ellos se han confundido con el momento de lucha, han pensado que la convocatoria de ir a tomar las ciudades con los bloqueos cívicos era construir la libertad, era construir la democracia. Sin embargo, nos han metido en un momento de espiral muy negra, donde la violencia se ha instalado y donde nosotros consideramos de que en realidad los jóvenes mismos han sido derrotados como generación. Este proceso, compañeros, tiene varios eventos. 5 minutitos, dame y termino, ¿sí? Tiene varios eventos importantes. Yo decía al inicio que se había generado y se había instalado un proceso de racismo y de discriminación muy fuerte. La huipala es un símbolo, ustedes han debido escuchar por las redes, la quema de la huipala, es un símbolo, es una simbología, es una bandera del movimiento indígena que refleja la diversidad, maneja 7 colores, etc. Esto está constitucionalizado en nuestra Constitución Política del Estado, como un símbolo patrio. Y se ha logrado, después de muchos años de resistencia, lograr colgarla en lugares emblemáticos de la política. Este movimiento cívico que ha sido dirigido por Camacho, que es un fundamentalista religioso cristiano, porque ese es otro elemento del golpe de Estado, se incorpora el fundamentalismo religioso, y ellos dicen, vamos a devolver la Biblia al Palacio de Gobierno y vamos a proscribir la huipala. En ese momento que ellos dicen eso, simbólico muy fuerte, se desata la guerra contra la huipala. Y en un acto muy bochornoso, queman la huipala, los policías, o sea, muy vergonzoso, digamos, queman la huipala, y los policías retiran de su uniforme, aquí tenían la bandera y la huipala, la cortan en 2, la sacan y la pisotean y la escupen. Eso genera un proceso de molestia terrible de los movimientos, y toda esa contención que se había dado respecto a este episodio del golpe de Estado hace que las turbas salgan, o sea, nuestros movimientos salgan a las calles y pidan que se respete la identidad del indígena que está constitucionalizado. Y eso es el momento en que se constituye la movilización más importante de resistencia en Bolivia en estos últimos 20 y tantos días. Antes de que se haga el tema de la quema de la huipala, y yo estaba hablando esta mañana con Irene, y ella me pregunta y me dice, pero Pilar, ¿por qué no han salido antes de que Evo renuncie a los movimientos? O sea, ¿por qué Evo ha renunciado? O sea, cuando se inicia el 20 de octubre la jornada electoral y concluimos ya con un más o menos resultado de un 46% y 36%, Evo dice, nosotros con el 17% que va a llegar de las provincias, vamos a lograr aumentar ese porcentaje y mantenernos por encima para lograr tener el triunfo en la primera vuelta. Carlos Mesa, que es el líder de oposición, plantea y dice, eso es fraude, porque nosotros ya vamos a ir a la segunda vuelta. Entonces, por un lado, Evo declara victoria y por otro lado, Carlos Mesa declara derrota. Y la OEA interviene, diciendo que había un fraude descomunal y muchas irregularidades. Entonces, el gobierno boliviano define, por temas de transparencia, abrir una auditoría electoral y convoca a la OEA para que la haga. Días antes
de la renuncia, o sea, paralelo, ¿no? O sea, se está dando el evento días antes, ya al Camacho dice, ya no queremos la segunda vuelta, lo que queremos es la renuncia. Entonces cambian el discurso y la OEA empieza a posicionarse, porque ellos demoran mucho para iniciar el tema de la auditoría electoral, tardan mucho, y sacan un informe preliminar que dice que hay irregularidades, pero nunca demuestran una acta modificada. Nunca han demostrado los de la OEA hasta ahora que hay una modificación de las actas. Hay 3 informes de organismos y de otras instituciones internacionales que llaman la atención sobre el rol que la OEA ha jugado en el golpe de Bolivia. Evo realmente, digamos, empieza a contener a los movimientos sociales. Evo dice, no vamos a salir a las calles, no vamos a avanzar con violencia, vamos a responder con paz, porque somos triunfadores y tenemos el gobierno y el poder. Pero no teníamos teníamos el gobierno, pero no teníamos el poder. O sea, porque las fuerzas militares se retiran y la policía se amotina. Y le pide las Fuerzas Armadas a Evo que renuncie, le sugieren que renuncie. Y la COB, la Central Obrera Boliviana, en un juego que nadie entiende, pide al gobierno de Bolivia que renuncie, sugiere que renuncie. Mientras tanto, haciéndoles una etnografía muy rápida, los mineros están divididos, una parte de los cooperativistas están con nosotros, otras partes están con los opositores, con Camacho y con la Concipo, y empiezan a tomar la ciudad de La Paz, empiezan a marchar. ¿Cómo se da esto? Con esto voy a cerrar, te prometo. ¿Cómo se da la toma de la ciudad de La Paz? El conflicto inicia en Santa Cruz, ¿sí? El 20 de octubre, con una toma de todas las ciudades de Bolivia urbanas. Lo rural no entra en el bloqueo cívico. Lo rural empieza a moverse y Evo dice, paren, no vamos a ir a desbloquear, paren, no va a haber confrontación, esto va a caer por su propio peso porque no tiene fuerza, plantea Evo, ¿no? Entonces, el comité cívico, muy inteligentemente, sabe que no puede hacer nada desde Santa Cruz y que tiene que llevar el conflicto a la sede política, a La Paz. Y se va hasta La Paz y junto con él se logra desplazar grupos impresionantes, ¿no?, de confrontación que van a instalar en realidad la toma de la sede política. Se toma la Plaza Murillo, se hacen los motines de los policías, se le exige la renuncia y a partir de eso se genera el escenario propicio para pedirle a Evo que renuncie. En ese momento se había ya violado a gente, hay denuncias de violaciones de mujeres, secuestrado a dirigentes, habían empezado a quemar casas de nuestras autoridades electas y se había pedido que haya una renuncia masiva para no convulsionar el país. En el torno de la pacificación, las autoridades definen renunciar y se va generando un vacío institucional impresionante. Entonces, Evo estaba entre la cruz y la espada. Evo estaba entre que salía nuestro movimiento a la guerra civil o se sembraba la paz. Y Evo decide dar un paso por la paz. Él dice, yo no voy a ser el promotor de que el pueblo se mate, porque ya las Fuerzas Armadas también ya retiraron el apoyo. Y Evo sale, pero no con una renuncia irrevocable, sale con una renuncia que tenía que ser leída, en este caso por nuestra asamblea, para retomar ese otro tipo de escenarios. Entonces, este golpe es un golpe que conlleva muchos elementos, que detrás de esto está, digamos, estratégicamente el control de nuestros recursos naturales, está la necesidad de romper con la institucionalidad política y económica que hemos construido a partir de nuestra propia soberanía, está la necesidad de poder instalar un neofascismo que a partir del terror desmovilice nuestras bases. A la fecha, la única esperanza de resistencia que tenemos son las comunidades campesinas e indígenas y alteñas, porque lo urbano ha sido completamente desmovilizado. Los militantes están con miedo, estamos con miedo, están allanando casas, oficinas, la palabra y la voz ha sido secuestrada, o sea, nadie puede tomar un micrófono y hablar las cosas como son,
necesita mantenerse bajo perfil. Entonces, las posibilidades de reconstitución, los medios de comunicación han sido expulsados. El único medio que ha tomado una bandera en el proceso ha sido la Argentina. Ellos nos han permitido abrir la persiana para sacar el conflicto y en el contacto con Telesur poder difundir por las redes políticas alternativas. Ahorita Bolivia no tiene medios alternativos, estamos utilizando las redes y estamos desconectados porque la televisión estatal ahora es de ellos y no hay medios alternativos, las radios se han cerrado. Entonces estamos viviendo en un escenario muy complejo, ¿no? Y esto de lo impensable que yo decía, es eso impensable, es eso algo que todavía no terminamos de imaginar que puede suceder para volver a retomar el poder, ¿no? Entonces tenemos que volver a leer desde otras perspectivas, necesitamos entender cómo se van a acumular las fuerzas, porque cada día sucede algo nuevo. O sea, la renuncia de Evo Morales nadie se la podía creer, estábamos sentados en un televisor y veíamos que en la mañana sucedía una cosa y en la tarde Evo había renunciado y todos nos quedamos paralizados de terror, porque nadie sabía quién iba a conducir, no solo el país, el proceso. Entonces ahora se ha generado un quiebre muy fuerte y un vacío institucional que no sabemos cómo se va a retomar, a no ser por la fuerza que tienen y la memoria que pueden tener nuestros movimientos sociales, ¿no? Entonces yo quiero agradecerles, en realidad la fala hubiese sido más sobre agrobiodiversidad, creo, pero quería poner a ustedes esta experiencia nuestra que creo que nos tiene que llevar a reflexionar un poco, y ahí Patricia también creo yo que tiene que con todo este armazón teórico que nos has dado, ser también una portavoz para que el proceso boliviano se respete con la gente que en realidad lo que está haciendo es cuestionar y generar lo que decimos nosotros, la venganza contra el indio, ¿no? Entonces, eso históricamente también va a ser de alguna manera inscrito, pero escrito por el propio pueblo, ¿no? Yo les voy a pasar unas imágenes sin hablar, para que ustedes vean. ¿Sí? A ver. Ese es nuestro presidente Evo. Esos son los resultados que nos daban el momento de la ruptura. Ese es el momento de los resultados de cuando ya se declara ganador Carlos Mesa. Estas son las protestas y las tomas de ciudades, el bloqueo cívico, o sea, eran con pitas y la gente tomaba mate, hacían yoga, tai chi, ¿no? Diferente a las protestas que nosotros protagonizamos como movimientos obreros, sindicales, ¿no? Ellos pedían segunda vuelta, pero en realidad lo que querían era la salida del indio. Este es el tipo fascista que está conduciendo el fundamentalismo, la incorporación del fundamentalismo religioso en nuestro proceso, ¿no? Ha incorporado la Biblia, pero con la Biblia ha traído tal cual Brasil, ¿no? ¿Para qué les voy a explicar? Esta es una escena que es atroz. Esta es la primera mujer que ha sido vejada, digamos así, ha sido orinada por los hombres. La han capturado, ella es una autoridad electa, ella es una alcaldesa en un municipio campesino en Cochabamba. A ella la capturan, este movimiento, que es el movimiento de los motoqueros, porque cada ciudad ha generado movimientos de represión cívica. Y en Cochabamba han sido los motoqueros, más de 2000 motos, ¿no? Y estos chicos la agarran a la alcaldesa, la sacan de la alcaldía, de la prefeitura, digamos, y se la raptan. La llevan a un lugar muy baldío, la hacen echar en el suelo, hay filmes, la orinan, le echan arena, la pintan, le cortan el pelo y la hacen caminar de esta manera, descalza, para mostrar. ¿Qué significa esto? Esto no es solamente la violencia al cuerpo. Lo que ellos marcaron en ese momento, este fue el primer episodio terrible, es que todo era posible. Es decir, no había un límite para la violencia y la acción de ellos. Entonces, este es, disculpen, es muy fuerte. Esta es la forma de amedrentamiento. O sea, gente que es capturada, o sea, los hijos de las autoridades son raptados, secuestrados, son desvestidos para obligar al padre a que renuncie. Entonces, el vacío institucional se ha generado por eso. Y la renuncia de Evo ha sido por esto. Porque él ha dicho, yo no puedo permitir que compañeras nuestras sean tratadas de esta manera. Entonces, la violencia de ellos es muy fuerte.
Esto es el amotinamiento de las unidades policiales, o sea, es la traición, el inicio del golpe. Esta es la sugerencia de Kaliman, que es el hombre que recibe $1 millón de parte de los comités cívicos, en realidad de la CIA, para pedir la renuncia al presidente. Este hombre está en Estados Unidos ahora. La renuncia, asilo en México. Esa es la casa de Evo, que la gente decía que era una mansión muy grande, y cuando entran tenía zapatillas normales, o sea, era terrible, ¿no? Era, no sé, horroroso. Esta es la mujer que se ha autoproclamado, o sea, para nosotros nunca va a ser presidenta, es una usurpadora, una autoproclamada, sin quórum, una fascista, y que mete a la Biblia al Palacio de Gobierno. Al lado tenemos al ministro de Gobierno, que es el que ha dicho que se ha abierto la casa contra todos los militantes, contra todos los librepensantes, contra todas las autoridades, y se ha iniciado el proceso de criminalización. Ahorita nuestros compañeros electos por voto, con más del 80% de votos en municipios han renunciado, están siendo metidos presos, compañeros. No estoy diciendo que podrían, están presos. ¿Por qué? Les han inventado juicios, están manejando ellos ahorita el juzgado, entonces no hay forma ahorita de mostrar que estamos nosotros en lo cierto y ellos en lo equivocado. Ese es un decreto supremo que saca la proclamada, la autoproclamada, que es un decreto que es licencia para matar, que es donde se inicia en realidad todo el proceso de confrontación con nuestro pueblo en resistencia, ¿no es cierto? El pueblo del Alto, el pueblo del Chapare, el Cochabamba, que es donde se va en realidad a centrar el núcleo fuerte de la resistencia. Ellos en helicópteros y los compañeros en realidad, como ustedes han visto en la primera foto de la mujer, con ondas, con piedras. Hombre que es agarrado con mochila, le ponen una dinamita y le dicen que él es un terrorista. Y nos están acusando de hacer bombas molotov, de traer las mochilas dinamitas, droga, etcétera, ¿no? Entonces están criminalizando nuestro movimiento de resistencia. Esta es la huipala, lo que yo les contaba, ¿no? Es el corte, en realidad, que se da en el símbolo patrio, que es lo que va a hacer indignar a la gente junto con la quema. Gente pidiendo de rodillas que vuelva a unirse los militares y la policía al pueblo, porque ellos son pueblo. Ustedes saben que los militares son hijos de campesinos e indígenas, no es la clase media alta, y ellos están yendo a matar a sus padres. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están trayendo de otras regiones militares, o sea, de mi región de Tarija a La Paz, para que no pierdan el lazo afectivo y puedan reprimirlos. Miren, esos son muertos. Fíjense la mujer ahí tapándose la cara con la bandera, la huipala, frente al arma, a la ametralladora, ¿no? La represión se encata, o sea, no es una represión pacífica. Tirando gases en la cara. Esta escena es una cosa catastrófica, ¿no? Porque son más de 12 muertos que bajan en una marcha desde el Alto, desde Sencata, desde La Paz, para llegar a la Plaza Murillo, y la policía y los militares los reprimen. Y cuando ellos escapan, dejan a sus muertos en el suelo. Es algo realmente atroz lo que se está viviendo en Bolivia. Yo les agradezco mucho. Muchas gracias.